Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. Retomamos el trabajo vespertino de este segundo día del Coloquio Internacional Teoría Social, Teoría Crítica y Administración. El trabajo vespertino, al igual que el día de ayer, consiste en hacer un panel donde se discuta por qué las ciencias administrativas y los estudios organizacionales deben de ser prioritarios a nivel posgrado y deben de ser apoyados por el CONACYT, con H intermedia. Muy bien, para realizar esto tenemos el honor y el gusto que nos acompañe la doctora Anaí Gallardo Velázquez. Ella es profesora e investigadora de la UAM Azcapotzalco del Departamento de Administración, es ex jefa del Departamento de Administración y actualmente es la coordinadora del doctorado de intervención en las organizaciones. Bienvenida, doctora. Por otro lado, tenemos al doctor Germán Vargas Larios, quien es profesor investigador del Departamento de Economía, ahí en la UAM Iztapalapa, y actualmente es el coordinador del PICA. Bienvenido, doctor. También ha sido ex coordinador, bueno, es el ex coordinador del posgrado de estudios organizacionales también. Bienvenido, doctor. Gracias por su presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y tenemos aquí al doctor Arturo Hernández Magallón, perdón, Arturo Hernández Magallón, quien también es un colega y amigo. Él es profesor investigador en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Centro de Administración Pública. Entonces, la idea es convocarlos para que hagamos una discusión a propósito del tema central que hemos planteado. Y bueno, me acompañan aquí para coordinar y moderar este panel la doctora Susana García Jiménez. Bienvenida, doctora. Gracias. Y el doctor Rodrigo Ocampo. Bienvenido, doctor. Bien, entonces, no sé si alguien guste comentar algo de inicio, doctora Anaí Gallardo. Pues sí, si me dan la palabra, yo me sigo. Miren, en primer lugar, estoy yo muy contenta de que se estén realizando estos paneles. El de ayer muy especial, se los recomendamos a todos los que nos siguen por Facebook, porque ahí se plantea cuál es el origen de nuestro departamento, cuál es la lógica, ¿no?, de operación del Departamento de Administración desde sus inicios, y luego cómo ha ido desempeñándose a lo largo del tiempo hasta llegar a una etapa, vamos a decirme, más contemporánea, en donde tenemos ya el registro de 3 doctorados, ¿verdad? Por decirlo así. El de Ciencias Administrativas, donde ahora lo coordina el doctor Germán, el de Estudios Organizacionales con la doctora Magallón, y el más joven, el Intervención en las Organizaciones, que pues yo estoy muy contenta de estarlo coordinando. Es lo primero que quisiera decir. En segundo lugar, decir que es importante plantearle al CONACYT a través de estos paneles y por otros medios que ya lo hemos hecho, esta indicación de que nuestros doctorados de la UAM Azcapotzalco en el área de ciencias sociales son prioritarios, en tanto la posición que tenemos en cada uno de ellos, y ustedes lo pueden revisar en los objetivos de cada uno de estos doctorados, que ahora hablaremos de 3 doctorados, bueno, de 2 en particular, el PICA y el de intervención, tienen como objetivo el que los alumnos que egresen de sean personas con una capacidad de análisis crítico, de una comprensión de nuestra realidad actual, y que en la lógica de sus elementos tecnológicos, de sus instrumentos, ¿verdad?, que varios de ustedes le llaman epistemológicos, tienen esa capacidad para intervenir en las organizaciones en la lógica de transformarlas acorde al bienestar de nuestra sociedad. Esto quiere decir
que estos proyectos que tenemos en este momento de tesis de doctorado, acá en el doctorado en intervención tenemos actualmente 10 alumnos, 5 de los cuales están por egresar en 1 año y medio y ya tienen sus tesis, y cada una de las temáticas de estas 5 tesis están ligadas al mejoramiento de las organizaciones en donde los están realizando. Y mejoramiento no es en el sentido meramente de tener un mejor desempeño, una eficacia, una eficiencia, que bueno, suelen ser los elementos y principios de la administración, sino también del impacto social. Yo con esto daría pauta a que la compañera América, que es nuestro asistente administrativa aquí en el doctorado, nos pueda presentar las láminas y recorrer algunos datos interesantes aquí de nuestro doctorado. La siguiente lámina, por favor, América. El objetivo, como les decía, el objetivo es formar investigadores de muy alto nivel para el análisis crítico de los procesos de intervención en las organizaciones, así como para que estén habilitados en el desarrollo y aplicación de metodologías y técnicas orientadas a esa intervención. Esto a través de los múltiples proyectos, ahorita tenemos solamente 10, de investigación, tesis, llamémosle, que logren la transformación de estas organizaciones y que no olviden, ¿verdad?, esto de enfoque interdisciplinario. De hecho lo tienen porque aquí tenemos profesores cuyas licenciaturas pues suelen ser ciertamente de administración, pero también de sociología, de ingeniería, de diseño, de innovación, a fin de procurar estos impactos positivos hacia nuestro ambiente. Obviamente impactos que puedan redundar en aspectos económicos, sociales, y además de ser éticamente responsables, ¿no?, en cuanto a nuestro medio, que no perjudiquen más el ambiente ecológicamente hablando. Pasemos a la otra, América, por favor. Tenemos entonces aquí 4 líneas de investigación, como decir, áreas de concentración, alguno que se dedica a la administración estratégica, otro más a las innovaciones. Tenemos también el diseño de organizaciones y una muy interesante que es el de la negociación, porque esta debiera ser transversal, porque en todo proceso de relación humana, pues estamos negociando. Adelante, compañera, para ver los datos. Nosotros empezamos a trabajar, sí, ya con ACID, ya con H, el 4 de febrero de 2022, y ya se aprobó, ¿verdad?, el 18 de agosto de 2022 este programa, y actualmente todos nuestros alumnos cuentan con la beca, aunque en un momento dado, como bien lo dijo el doctor Núñez, se les fue vedada. Pero actualmente, después de todas estas gestiones y de seguir insistiendo en que nuestro doctorado sí tiene un impacto social, bueno, están incorporados estos 10 compañeros. 5 a punto de egresar y otros pues iniciando propiamente. Aquí tenemos otros datos, ¿verdad?, del doctorado. Pues este doctorado fue aprobado ya hace un buen rato, del 10 de julio de 2020, en la sesión 480 del Colegio Académico, y empezamos a hacer operaciones en el 2020, y nuestra primera generación, esta que ya va a ingresar en 1 año y medio, el 29 de marzo de 2021. Con estos elementos creo que sería suficiente, ¿verdad?, la ubicación de este doctorado, la intención de este doctorado y lo que llevamos en este momento. Los muchachos les piden constantemente resultados, trimestralmente, como sabemos, los que son sus asesores tienen que enviar a CONACYT, ahora con H, como dice Núñez, los resultados, y van bien, están siendo aprobados todos ellos. Muchas gracias, Tenemos doctora. dos convocatorias, la de 21-24 y la segunda que se publicó en 2020. Con eso sería la introducción. Gracias. Ok, muchas gracias, doctora. Le agradecemos su participación. Bueno, no sé si el doctor Germán o el doctor Arturo quiera comentar algo. Escucho a Germán primero. Sí, doctor Germán. Es muy rápido, Arturo. Yo quería escuchar a Arturo, no, pero no se crean. Bien, voy a compartirles
Voy a compartirles unas láminas. Si podemos quitar América, gracias. Ok, a ver, permítanme. Ujú, compartir. Bien, no sé si estoy compartiendo. Sí, sí se ve parte de la pantalla, doctor. Ahí está. Ya está, Perfecto. ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, bien, bueno, déjenme quitar estas cositas que me estorban. Este, bien, no alcancé a escuchar la introducción. Yo traigo esta presentación. Me supongo que son las tres presentaciones y posteriormente probablemente haya alguna sesión de preguntas. Si no es así, simplemente me lo indican, pero pues yo voy a tratar de hacer esta presentación bajo estos términos. Bien, bueno, le di alguna denominación, sustentabilidad, humanismo y gobernanza para una administración alternativa. Este es producto de la presentación de un área terminal que debo decirles que no me permitieron presentar con mis compañeros en Iztapalapa para que tengan ustedes una idea de qué tan avanzados estamos en estos temas. Pero bueno, solamente lo cuento como anécdota, de ningún modo es una queja para mis compañeros. Eh, en esta presentación teníamos como diagnóstico el enfoque tradicional en el campo de la administración pública, caracterizada por una orientación economicista y cuantitativa del funcionamiento de las organizaciones. Esto es en una racionalidad instrumental en donde estarían pues todas las consideraciones relacionadas con el desempeño eminentemente financiero y cuantitativo, que definitivamente, por lo que voy a mencionar enseguida, pues prácticamente no tienen nada que hacer en este momento. Se me viene a la memoria un aforismo por ahí de un colega en políticas públicas que lo decía para las políticas públicas, pero lo voy a adaptar aquí para la administración. Decía que tenemos una literatura administrativa del siglo XIX, tenemos administradores del siglo XX y el problema es que ahora los problemas son del siglo XXI, ¿no? Entonces hay, digamos, esta inconsistencia, esa falta de encuadramiento, por lo que hacía mención a esta anécdota de mis colegas en Iztapalapa. No es generalizado, sino simplemente en la mayoría de los casos hay un amplio conocimiento, insisto, no es ninguna queja, pero por ahí están algunos elementos que tienen que ver con el poder político y no tanto por el rezago en el conocimiento de mis compañeros. Pero definitivamente esto nos da una muestra eh, en cuanto a la ausencia de investigaciones de corte crítico, por lo cual este evento que se promueve una teoría crítica de la administración dentro de este coloquio en el que nos ha hecho favor el doctor Núñez de incorporarnos, pues no podría ser más que oportuno en estos momentos. Tenemos una situación en donde, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, nótese
la confiabilidad de mis fuentes, pero bueno, de algo nos pueden servir. En el sentido de que tenemos un mundo inestable y frágil, en la medida en que si las partes interesadas solamente se concentran en su propia utilidad, en la propia ventaja inmediata, pues entonces nos olvidamos de lo más importante y tenemos como consecuencia este mundo inestable y frágil, ¿no? Que no solamente está amenazada, digamos, por intervenciones de, de, de gobiernos imperialistas, sino también quizás por algunos accidentes dentro de la investigación. Tendríamos pues una sociedad en riesgo en términos de Beck. Tenemos una emergencia planetaria donde los riesgos ambientales encabezan la lista de todos los riesgos globales. El clima, el cambio climático. Recién visitamos en Oaxaca una organización, Flor y Canto, cuya misión, probablemente lo mencionó ayer la doctora Teresa Magallón, a quien yo acompañaba, y dicha organización tiene como propósito fundamental hacer visible el problema del agua. Sí, estábamos en plena festividad de la Guelaguetza y había todo un desfile de pipas, llevando agua para tener todas las previsiones por todo el turismo que llegaba. Y en algún momento ese desfile se paró. Alguien preguntó por qué ya no está transitando estas pipas y resulta que ya no estaban trasladando agua porque ya no había agua. O sea, este es un problema cada vez más recurrente frente a la cual se ve lo valioso de esta organización, de estar tratando de hacer visible este problema del agua y el problema de la biodiversidad que también crece a pasos agigantados. Tenemos una creciente amenaza de la fragmentación digital debido a que tenemos un acceso desigual. O sea, esta situación que algunos autores la, la, la desarrollan muy bien, lo de las líneas divisorias del conocimiento. En algunos el problema son las amenazas de la tecnología y en otros, como en nuestros países, además de esas amenazas de la tecnología, la amenaza es que no tenemos tecnología. Sistemas de salud que ya el COVID dio cuenta de que estos sistemas, aún en países como Inglaterra, Estados Unidos, quizá en menor medida Alemania, pues no están aptos para el propósito que se supone que fueron creados. En estos términos fue como se define la propuesta de área terminal sustentabilidad, humanismo y gobernanza territorial para una administración alternativa, que cualquier coincidencia con el PICA es una casualidad. Se trata de un modelo alternativo de administración que propicia conciencia en su desempeño profesional bajo una práctica pedagógica. Aquí simplemente me paro para señalar que nuestro plan del PICA es altamente flexible, donde las únicas materias obligatorias son un seminario de pedagogía y un taller de didáctica. O sea, la dimensión pedagógica es algo que se resalta en este posgrado, entendiendo como tal los móviles de comportamiento y su responsabilidad por la preservación del medio ambiente y de los valores humanos. La innovación social es otro aspecto en términos de contemplar que la innovación social tiene que ser definida como la implementación de nuevas ideas para satisfacer necesidades sociales. En este sentido, habrá que señalar
que buena parte de nuestra argumentación en el PICA para lo que se ha destacado aquí, porque nosotros no tenemos la buena noticia de tener aseguradas las becas más que los que tenemos en esta convocatoria, en esta última generación, en el que pues no tuvimos quizás la argumentación o hubo otro tipo de factores para señalarles que nuestro posgrado no está creado para satisfacer necesidades empresariales de la administración, sino necesidades sociales. En este sentido, el management humanista, que se trata de introducir, como se acaba de señalar, prácticas administrativas en las empresas donde los destaca como un primer laboratorio de enfoque sustentable socioecológico, perdón, que está fundado en sistemas complejos adaptativos. Este es un tanto la orientación todavía en promesa, todavía en propósito, que es que actualmente conforman este posgrado. Conjuntamente con ellos tenemos el humano y la intervención socioeconómica, que ahí, pues ya es una realidad. Estaría dentro de este conjunto de propósitos que tenemos en nuestro posgrado, y en el cual pues nuestro prioridad al ser humano, ya que todas las organizaciones están compuestas por seres humanos, los cuales no solamente son razón, sino también son emotividad, es afectividad, y justamente el desarrollo de sistemas complejos, quizá mi colega que sabe más que yo de este tema, Anaí, pueda confirmar que sería la orientación adecuada en este tema de la administración. Esto es un enfoque que nos permita, primeramente y fundamentalmente, un conocimiento transdisciplinario o interdisciplinario. Y como segundo aspecto, lo que tiene que ver mucho con la realidad de Latinoamérica y de México, que este conocimiento, digamos, científico, interdisciplinario, pueda conjugarse con los saberes de las comunidades. Consideramos que un enfoque de sistemas complejos es justamente lo que nos puede dar este resultado. Ya para finalizar, quiero mencionarles un poco pues la trayectoria del PICA en términos muy genéricos, los grandes totales. Tenemos un total de 33 integrantes en la primer convocatoria. Estoy aquí en este renglón, 33 en una primera generación, en la segunda generación 46 y en una tercera generación, en donde pues francamente estábamos todavía en la pandemia, pues creo que no nos fue tan mal, 31 egresados, ¿no? En esta cuarta generación solamente tengo un dato global de 25 alumnos, tanto en maestría como en doctorado. Con estos datos me parece que pues tenemos una buena trayectoria y vamos a ver qué es lo que nos espera actualmente.
todos están trabajando, hay una vida en la investigación y se muestra en una clase de maestría en la Facultad de Ciencias Políticas, en la maestría de Gobierno y Asuntos Públicos. Uno de los estudiantes me decía que a su generación ya no le tocaba beca CONACYT, que se había creado una especie de acuerdo institucional entre la universidad y CONACYT para que la UNAM les pueda entregar recursos, ¿no? Las becas. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, la maestría se llama Gobierno y Asuntos Públicos, pero no es propiamente así como tal administración pública. Sabemos que en el fondo lo tiene. Sin embargo, pues bueno, desde la perspectiva de quienes están ahora en CONACYT, identificaron que era un posgrado o al menos una maestría que no debería de recibir recursos directamente de CONACYT, cualquiera que hayan sido las condiciones, ¿no? Yo voy a seguir la línea de trabajo que ya se está llevando a cabo con las presentaciones. Traigo también una presentación. Me gustaría hablar, ya escuchamos lo que se dijo sobre el BICA y el doctorado en intervención. Ahí me gustaría hablar sobre los doctorados en administración pública, en aras de intentar responder a esta idea de por qué las ciencias administrativas deben ser prioritarias a nivel posgrado e investigación de frontera. La verdad es que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos aceptar que administración pública hay en todos lados y como campo de conocimiento tiene muchísimos años. Hay testimonios inclusive que desde el siglo IV antes de Cristo nosotros encontramos administración pública. El propio doctor Omar Guerrero, que trabaja suficientemente la arqueología de la administración pública, ha identificado rastros de la administración, los artasastras, lo que se rastreó en esa época. Pero como campo de conocimiento, nosotros lo vamos a encontrar hasta el siglo XVIII. Entonces, intentar responder una pregunta como la que se presenta como detonante para esta actividad, no tiene tantos, solamente por amplitud y por responsabilidad pública, ¿no? Es decir, que la administración pública nos impacta a todos como ciudadanos y ciudadanas, pero también tiene una gran responsabilidad de generar los mecanismos de convivencia social, generar un ordenamiento que sea adecuado para nuestras comunidades. Yo creo que resuelta esta cuestión, porque podríamos ocupar más tiempo al respecto de este tema, que insisto, ha quedado suficientemente claro del por qué debería de ser prioritaria la administración pública como un campo de conocimiento, a pesar de también los distintos discursos o embates que hubieron durante ya bastante tiempo de lo que algunos denominaron la crisis de identidad de la disciplina, es decir, de la administración pública, porque se le consideró carente de teorías generales o imprecisiones en términos de sus objetos de estudio. Eso fue quedando resuelto en el tiempo y de manera tal que en el mundo se estudia administración pública en muchos posgrados. En la universidad se tienen poco más de 50 años enseñando administración pública a nivel posgrado. Y ha ocurrido también en otros posgrados. En la tabla que ustedes ven en la imagen se encuentran 12 posgrados. Algunos son específicamente sobre administración pública. Si ustedes observan, son los que se encuentran hasta que uno es el de que no es una organización gubernamental. El doctorado de administración pública de la Universidad Anáhuac, que sabemos que es privada, dicha universidad,
Y también se destacó doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, y Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación y Administración Pública. General, tal vez sin entrar tanto a detalle, pues que quizá los doctorados o los posgrados en política pública llaman un poco más la atención para quienes consideran que la política de la ciencia y la tecnología debería de orientarse hacia allá. Y sobre administración pública hay un menor interés, ¿no? Nosotros podemos ver que ahí está el doctorado de política pública del TEC de Monterrey, al igual que el de la Universidad Michoacana, etcétera. Y algunos que están más orientados claramente hacia algunos temas específicos, como el gobierno abierto, el desarrollo regional, y nada más. Pueden haber otros doctorados, pero esos no reciben recursos y tampoco se encuentran en el listado, fueron considerados en el listado de CONACYT. Y al hacer una revisión en general de lo que estos doctorados han hecho, nos podemos encontrar cosas que son bastante relevantes. Y este tipo de cuestiones de la revisión de los doctorados tiene gran importancia, porque en la discusión acerca de a quiénes deberíamos de darle dinero o no de estos posgrados y estos doctorados para que nuestros estudiantes sigan estudiando de tiempo completo, vamos a encontrar un trabajo arduo por las distintas coordinaciones, como pudimos observar en los doctorados ya expuestos antes por el doctor Germán y la doctora Anay. Por ejemplo, en este diagrama que recuperé de un autor de administración pública muy conocido, Denhart, un documento que ya es antiguo, intento acomodar en estos ejes las distintas asignaturas que en administración pública se imparten en los doctorados que ya se revisaron. Algunas de estas asignaturas tienen una orientación más objetiva, que yo creo que eso no queda duda para nadie, que las administraciones tienen una orientación principalmente funcionalista. Pero algunas de estas asignaturas se orientan más hacia la política en sus dos vertientes, en tanto policy y política. Y también se orientan a la mejora de la gestión, que es en la parte de abajo, que se representa como lo organizacional. Entonces nos damos cuenta en esta tabla, y a partir de la revisión de las asignaturas, así como las podemos ver ubicadas, que la manera en que se diseñan los planes de estudio de doctorado tratan de contribuir en los dos sentidos, en cuanto al campo de conocimiento o disciplinario de la administración pública, es decir, a la mejora de la gestión pública y al mejor diseño, o como diría Laswell en algún momento, la inteligencia de las políticas, el poder hacer mejores políticas y mejorar el proceso de la hechura, la implementación de la política. Y nosotros observamos ahí que se profundiza en muchos campos de conocimiento, la microeconomía, la macroeconomía y otros temas en específico, como las teorías de las organizaciones y otras que ya pudimos observar, incluso que dan nombre a otros posgrados, como la política pública, la política comparada. Entonces, es revelador este tipo de esquemas porque podemos ver la diversidad de corrientes de pensamiento que caracterizan a la administración pública y que nos dicen también la naturaleza propia de esta disciplina, ¿no? Que se convierte en una ciencia que puede reunir también posibilidades de análisis a partir del acercamiento a otros campos disciplinarios, porque hemos de reconocer que los retos que enfrenta la administración pública como ciencia y como práctica es de todo tipo. Nos enfrentamos a muchos problemas públicos
Y entonces, tales problemas públicos requieren, por lo tanto, distintas perspectivas de análisis. De esta forma, en los posgrados que yo pude revisar, se enseña tanto metodología cuantitativa como cualitativa. Es decir, se enseña a los estudiantes no nada más a reconocer los retos de las sociedades y los retos de las administraciones públicas en su interior, sino también se les brinda las herramientas para poder investigar desde estos dos grandes paradigmas, el cuantitativo y cualitativo. Habrán escuelas de pensamiento en particular para cada posgrado, es decir, tendrán ciertas inclinaciones cada uno, pero en lo general se les enseña a investigar. Y como resultado de ello, nosotros lo podemos ver también en las tesis de doctorado. En esta otra lámina quiero o pretendo también argumentar que los esfuerzos de los posgrados también se dan en el aula. ¿Cómo se enseña administración pública? No son los extremos el considerar que en algunos doctorados se enseña, son profesionalizantes y otros de investigación, como nos clasificaron en la reciente política de investigación en México, ¿no? Está separada por profesionalizantes y de investigación. Como quiera que sea, sin pensar en tales extremos, nosotros podemos encontrar en la dinámica docente, en la parte didáctica, distintas formas de enseñanza, desde los que van hacia la revisión de lecturas teóricas que están descontextualizadas, es decir, tienen suficiente carga teórica como para poder interpretar la realidad, hasta irse al otro extremo y poder revisar estudios de caso. Un aprendizaje basado en problemas, enfoques por proyectos, análisis de casos que son reales, que son o que caracterizan más a la administración pública, porque como ya lo mencioné, tiene una orientación teórica, pero también y sobre todo práctica. Entonces, los esfuerzos de los posgrados, y lo sabemos muy bien porque no nada más ocurre en México, sino también en el mundo, hay prácticas de enseñanza que descansan en este tipo de estrategias, en las revisiones de casos y también, por supuesto, no dejar de lado revisar las cuestiones de índole teórica. En esta otra diapositiva ocupo como fondo también lo propuesto por Denhart para poder identificar cuáles son las líneas de investigación, hacer la revisión de los posgrados de administración pública. Tienen, como sabemos, cada una como compromiso poder explicitar sus líneas de investigación. Aquí hay unas líneas de investigación. Si ustedes las revisan, se darán cuenta que responden claramente a la dinámica del cambio de la sociedad, ¿no? Es decir, hay algunos que hablan sobre la ética de la política pública, la transparencia, la rendición de cuentas, las TICs, el desarrollo sustentable, que son temáticas actuales. El tema de género, el tema de la sociedad civil, la participación ciudadana y algunos otros que son más procedimentales y técnicos, pero que no por eso son relevantes para poder mejorar la labor gubernamental como lo que corresponde al presupuesto y el gasto público. Entonces, con este diagrama, de nueva cuenta, quiero demostrar que nuestros posgrados en administración pública también hacen esfuerzos para poder ajustarse a la realidad cambiante de la sociedad y poder responder a dicha dinámica del cambio a partir de los procesos de enseñanza y de poder fortalecer los perfiles de nuestros estudiantes para que puedan contribuir tanto a la disciplina como a resolver problemas de nuestra sociedad. Ya me estoy acercando al final. Con este otro diagrama quiero mostrarles que esto que ya comentaba, utilizando estos diagramas de Burton Clark, en particular el triángulo que está ahí donde en sus extremos se encuentra la autoridad estatal, el mercado y la oligarquía académica, sobre la manera en que se hace investigación en nuestros posgrados. Lo que corresponde a las tesis de doctorado, por decirlo de alguna manera, hacia dónde se orientan, están orientados a las problemáticas que nosotros podemos identificar tanto como necesidades estatales como necesidades del mercado. Pero también podemos identificar que es el triángulo que está en la derecha, que eso corre por cuenta
de los docentes que integran los posgrados a la hora de poder diseñar sus propios posgrados en el seno de sus disciplinas, en el seno de la disciplina de la administración pública, identificamos problemas disciplinarios y a partir de ahí diseñamos nuestros planes de estudio. Es decir, que nuestros planes de estudio pueden responder a problemas disciplinarios. Ahí nos podemos centrar, es materia de los especialistas de los campos de la administración pública. Pero la manera en que se hace investigación sobre administración pública para afuera no nada más responde a los problemas disciplinarios, sino responde también a lo que ocurre en el contexto, es decir, a los problemas nacionales y a las necesidades del mercado. Hemos dado cuenta, por supuesto, de que al revisar las distintas tesis de doctorado, ocurre esto, sobre cómo empiezan a investigar sobre la austeridad republicana, por ejemplo, sobre las distintas obras públicas y los procesos de adquisiciones, que son temas que son relevantes en la actualidad, que responden a dichas necesidades y que tratan de contribuir en esa medida. Y con esto termino, con una revisión quiero mostrar esta revisión que se hizo ya hace bastantes años. Ustedes pueden ver que los autores que están citados aquí hacen revisión de los años 80, del 84, del 86, del 80 y del 81, y un autor del 2000. Son revisiones de tesis de doctorado. Entonces, las evidencias de estos autores, claro, posicionados desde el mirador positivista, nos muestran que la administración pública no hace o no genera investigación rigurosa. Al menos esa es la visión que ellos nos muestran, o la evidencia que muestran nos permite intuir y reflexionar, si nos ubicáramos también desde ese mirador, que la administración pública no hace investigación rigurosa. Por ejemplo, que 18% de las tesis que revisó McCurdy y Cleary no tienen prueba de teoría, ¿no? No hay validez, 15% nada más hace prueba de validez, y así si fuéramos revisando, podríamos observar que los porcentajes son bajos sobre la manera en que se hace investigación desde el mirador que ellos escogieron. Y lo hemos escuchado muchas veces sobre la manera en que se hace investigación en administración pública. Pero a estos investigadores creo que se les olvida algo, que la administración pública investiga e intenta resolver, como lo he dicho suficientemente, problemas de la práctica. Y hay investigaciones de ese tipo, investigaciones desde la práctica, ¿no? Donde los problemas es lo que importa y no en todo momento se parte de discursos teóricos y se intenta reflexionar sobre esos discursos teóricos o planteamientos teóricos hasta el final. Ni tampoco en todo momento hacemos experimentación. De hecho, como sabemos, en las ciencias sociales es donde es más complejo hacer experimentación. Y en la administración pública hacemos investigaciones que intentan responder a los problemas de la práctica. Entonces, ¿qué tan importante es la administración pública o las ciencias administrativas como para que sea considerada en un posgrado y como para que sea también considerada para que reciban recursos sus estudiantes? Pues es suficientemente importante en la medida de lo que ya mencionaba, grandes retos de la coordinación con los distintos actores sociales y también enfrente al reto de intentar a partir de sus investigaciones dar respuesta a las grandes problemáticas o las grandes preguntas sobre problemáticas de nuestra sociedad actual. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que no se ha mirado suficientemente a la labor de los posgrados. Habría que ver todo el trabajo que se ha hecho,
no nada más de gestión académica, sino también del cuerpo docente y también de su comunidad estudiantil, que en muchas ocasiones, con beca o sin beca, contribuyen a la generación del conocimiento y también al fortalecimiento de sus distintas disciplinas. Entonces, ahí es donde el punto donde quiero llegar. Les agradezco mucho nuevamente la invitación, Carlos, Susana, Rodrigo, por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante también lo planteado en tu exposición. Realmente, sí, ante una exposición como la que han hecho los tres, sí queda en duda, ¿no? La decisión que tomó el CONACYT de que la administración no aporta nada socialmente, por un lado, por otro lado, que no reflexiona teóricamente. Yo creo que con lo expuesto ahorita con la doctora Anaí y el doctor Germán y con Arturo, creo que sí está más que claro, en principio, de que sí hay un compromiso, ¿no? Un compromiso que no es nada más de la administración, sino que empieza uno a pensar desde las universidades, en este caso puede ser la UNAM, puede ser la UAM u otras universidades que responden a un proyecto social, ¿no? Y desde ahí empezamos a asumir cierto compromiso. Y por otro lado, ¿cómo se construye la realidad social, no? Ese es como el gran punto que estaba ahorita tocando Arturo. Y esa realidad social no es nada más azarosa. Puede tener un momento de azar, ¿no? Sin un proceso de transformación radical o algo por el estilo, pero fuera de eso hay un diseño institucional, ¿no? Que los estados se han ido el doctor Germán, y que al final de cuentas no se puede pensar una realidad sin la administración. Así como lo decía ahorita Arturo, con respecto a este Omar Guerrero, ¿no? Y su investigación de largo, dijo él, una arqueología, ¿no? De la administración pública, ¿no? Y indudablemente es un referente, el doctor Omar Guerrero. Y entonces, uno podría pensar, yo pensaba, ahorita que lo mencionaba, Enrique Dussel. Enrique Dussel dice, ya había un tipo de Estado en China hace 4.000 años. Y claro, y ese Estado no fue azaroso. Y lo dice en la política de la liberación, tomo uno. Ahí está la referencia que uno podría tener, ¿no? Es decir, que al final de cuentas podríamos plantearlo junto con otros autores. La administración es una condición de la organización social, por supuesto, así como tenemos otras condiciones, ¿no? Como producir arte, tenemos una condición que es organizarnos socialmente, y quien reflexiona en parte esta organización es la administración. Entonces, no tomar esto en cuenta me parece grave, en principio. Creo que sí hay que apoyar a los postres. La doctora quiere comentar algo. Bueno, sí, a mí me gustaría retomar esto último que planteaba, bueno, a partir de lo último que planteaba el doctor Arturo Hernández y, bueno, los doctores Anaí y Germán, este tema de pues sí, las ciencias económico-administrativas, el enfoque que ha imaginado el CONACYT, ¿no? Que tiene, porque realmente escuchándolo, podemos decir que realmente hemos transitado en estos posgrados y desde la universidad pública, desde la UAM, desde la UNAM, hacia un tipo de conocimiento más amplio, a la pretensión de construir realmente digamos, una ciencia, si lo queremos decir, de la administración
más compleja, que se orienta a tratar problemáticas pues de carácter global, ¿no? Como lo planteaba el doctor Germán, por un lado, que si lo pensamos así realmente, escuchándolos, podremos decir que la administración pública está como en y en general las ciencias económico-administrativas, desde estos posgrados, como lo están planteando, pues en la punta de lanza, ¿no? Precisamente para atender los problemas que van emergiendo en la actualidad, por un lado, que se está tratando de superar, ¿no? Esto que ya decía el doctor Germán, ¿no? Con una literatura del siglo XIX, una administración del siglo XX y problemáticas más avanzadas, ¿no? Pues hay un intento por superar eso realmente. Creo que este panel y estos paneles que hemos ido construyendo se orientan hacia allá. Realmente, entre más se discute y discutimos esto, y que, bueno, los vamos escuchando, pues se encuentran nuevas razones, digamos, para defender, para realmente tener herramientas y mostrar al CONACYT que las ciencias económico-administrativas están en otro horizonte. Muchas gracias, doctora. Sí, doctor, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, agradecer las exposiciones de los ponentes. Creo que evidencian una preocupación que se ha mantenido en todo el coloquio, ¿no? La necesidad de pensar la relevancia del pensamiento o de las ciencias económico-administrativas, su particularidad crítica, su necesidad inter y transdisciplinaria, y me interpelaba, me llamaba mucho la atención esta idea que ponía el doctor Arturo sobre la mesa, que dice, la administración pública presenta retos científicos y prácticos que deben atender una realidad cambiante. Por lo tanto, es un imperativo construir una perspectiva de análisis interdisciplinaria y con propuestas metodológicas diversas también. Eso es importante, eso es abrir el campo del conocimiento. Y interpelando esta idea de que la administración pública no genera investigación rigurosa, dice no, al contrario. El tema es que la administración pública debe o está a veces enfocada a atender problemas concretos, resolver problemas de la práctica. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y a veces este abordaje o intento de resolución de estas problemáticas prácticas, dice, no en todo momento se presenta el discurso teórico de inicio o un debate reflexivo teórico de inicio. Probablemente se da hasta el final. Esto también habla de una plasticidad de cómo se construye el conocimiento y cómo se puede construir el pensamiento desde estas disciplinas. Y pues también hay que destacar, como ya lo señalaban los tres doctores, que pues las ciencias económico-administrativas están problematizando cómo se está institucionalizando el mundo, cómo se está creando una realidad social, y habrá que ver, y lo que habrá que cuestionar, cuáles son los principios de esa institucionalidad o ese orden que se crea, cuáles son sus postulados éticos. Hace rato en una de las presentaciones previas, del panel de la mañana, el doctor Guillermo problematizaba el tema del trabajo en la juventud y decía cómo la OIT ha estigmatizado a la juventud que no trabaja. Y lo enunció en algún momento el doctor Carlos, ya no le dio tiempo que desarrollarlo, pero dice, pero justamente este estigma que se puede construir desde políticas públicas de organismos internacionales o que quieren trazar políticas públicas, pueden contrastar con realidades concretas, por ejemplo, con el caso mexicano, con los asegúnes que pueda tener la política pública de jóvenes construyendo el futuro. Justo se le busca dar centralidad a la juventud, dándole oportunidades de vida, de desarrollo, con los asegúnes límites que puede tener esta política pública, pero justamente rompe con un esquema, un paradigma desde un organismo internacional como la OIT en torno a cómo se debe concebir el trabajo y la juventud de una manera que puede ser un tanto estigmatizante.
Entonces, pues nada, me quedo hasta aquí y nuevamente agradecer la participación. Ahorita si hay oportunidad podemos intervenir nuevamente. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, oye, bien, gracias. Bueno, esta es ya una primera ronda donde se está planteando la discusión. Ayer, bueno, ahorita el doctor Rodrigo planteó un asunto fundamental. No hay una sola definición, ¿no? De cómo construir una realidad. La misma administración entra en un campo polémico, ¿no? Sí, y creo que eso es importante, al retomar el ejemplo de la OIT y que se exponía en la mañana, y ahorita, bueno, y el caso del gobierno actual, ¿no? Con respecto a la postura de los jóvenes, y que nos decían, bueno, los jóvenes que no trabajan son una carga para un Estado-nación, ¿no? Esa era la postura de la OIT en el 2004, ¿no? Decían. Y llega este gobierno y decide repartir becas, ¿no? Entonces, y ampliar la oferta universitaria. Entonces, estas decisiones son de un espectro diverso, por supuesto, pero indudablemente tienen un pie en la administración, ¿no? Pero bueno, no sé si la doctora Anaí quiera comentar algo más a este respecto, o el doctor Germán o Arturo, adelante, por favor. Tienen abierto el micrófono y pueden tomar la voz cuando gusten. Bueno, pues sí, claro que sí. Todo lo que han dicho es pertinente en este momento. Recordaba yo algún comentario del panel 1, sí, con la participación de egresados de la misma licenciatura en administración. Me estoy refiriendo a Sarur. Él decía, me siento apesadumbrado porque fui a la marcha eh, con objeto de poner un alto a la guerra allá contra los palestinos, y me encontraba yo siempre con colegas de la universidad, de la UAM, etcétera, y ahora no había nadie, ¿no? Y de ahí saltaba otro punto, indicando que nos estábamos derechizando, ¿sí? Que cada vez más en América Latina, sí, los movimientos en contra de estos esfuerzos que hacemos en las universidades públicas para avanzar, a resolver la problemática social, a promover entre los estudiantes ese pensamiento crítico, aquellos manejen en sus tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado estos temas y que resuelvan problemas ciertamente prácticos, sí, con la lógica de la eficiencia y de la eficacia, pero también con una comprensión de su realidad. Sí, queremos otro tipo de mundo, otro tipo de México, otro tipo de nación, ¿no? De México en términos de Estado-nación. Se ha ido construyendo, ha habido una esperanza con esta última administración, está en la lógica seguir esta política social, esta política pública de apoyo a los más pobres para cerrar las brechas en puerta. Yo creo que ganará todavía el siguiente periodo presidencial esta lógica, y nosotros desde las universidades, ¿no? Como otra trinchera, tendremos que seguir apoyando y diciéndole a los de CONACYT, con H, que somos prioritarios, que somos fundamentales, que vean las tesis, que vean los resultados de las tesis, ¿no? Hacia dónde están impactando, y que no cierren los ojos, y que no por tener un nombre ciencias administrativas, llamémosle pica, ya es la administración en la lógica de una administración empresarial y con fines meramente de plusvalía, que al contrario, en esta doctorado, por ejemplo, en intervención en las organizaciones, buscamos que esta intervención sea empática a donde vamos a hacer estas investigaciones, a donde vamos a hacer estos trabajos con los alumnos. Siendo empáticos con la lógica y la problemática específica de la organización objeto de estudio. Y en esa lógica estaremos trayendo a colación, desde el enfoque de complejidad, todos nuestros elementos con los que contamos, ¿verdad? Esos enfoques interdisciplinarios, pero también en la lógica de dar respuesta a un mejor desempeño de esas organizaciones, ¿por qué no? Y no necesariamente tienen que ser solo cooperativas, no necesariamente tienen que ser solo
protegidos, no necesariamente tienen que ser pequeñas empresas, pueden ser medianas empresas. Tendremos ya que pasar a esa lógica de trabajo. Pero bueno, nuestro punto más sencillo son en estos lugares en donde tenemos los proyectos ya asentados, en las comunidades indígenas, en otras comunidades de pequeñas y medianas empresas, en estas organizaciones de tipo colectivo, ¿verdad? Las cooperativas, y ahí estamos en principio, pero tenemos que ya pasar a otros elementos para que ya no haya duda de parte de, en este caso, de los que otorgan las becas a los estudiantes, que les sigan financiando, porque se está pues en esa lógica resolviendo problemas específicos sociales de México. Por otro lado, sí quisiera decir que tenemos pues un gran reto, porque mencionaba que pues está en toda relación humana, en todo, que la consideramos una relación de poder, hay hegemonía, y en este momento vuelve a la derecha de nuestro país a buscar a tener posiciones, a no dejarle su hegemonía, y esto lo veremos en las urnas en breve, ¿verdad? Para cualquier nivel que tengamos que votar, digamos, por nuestros representantes. Pero también al mismo tiempo me llamaba la atención que hablaban de la oligarquía académica. También tenemos entre los académicos, yo no sé dónde están estos académicos, en dónde se formaron. También tenemos gente que nos pica desde adentro, no puede ser. Ahí sí me voy a desesperar como Antonio va a llorar, ¿sí? ¿Qué está pasando con nosotros mismos, sí? Necesitamos entonces traerlos, que estén aquí en estos foros, que escuchen, que no se vayan con la finta, pues, de lo que tenemos a nivel de la comunicación privada, y que ya no vean, ¿no? Lo que queda de TV Azteca o Televisa o estas otras redes de gente, pues de gente que tiene pues su conveniencia, por supuesto, por eso hacen ese tipo de comunicación. Y ese es otro reto que quisiera que lo tuviéramos en cuenta para nuestros paneles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque lo tenemos dentro de la misma universidad. Tenemos ese tipo pues, de colegas, porque pues son colegas, con esta formación. Yo no sé qué pasó, porque aquí en la UAM Azcapotzalco, por lo pronto, desde que se conformó esta licenciatura, este departamento, que por cierto fue el único departamento, ¿no? Estaba dividida la administración en otros departamentos, pero aquí es el departamento de administración en suyo, pues tuvo una visión muy importante, ¿no? En ese momento de las autoridades, del director de división, del mismo jefe de departamento, y que trajeron a colación una posición como la que marcaba ahorita compañero Hernández Magallón, sí, una visión a favor de la sociedad, sí, y aunque aquí no se manejó la licenciatura en administración pública, tuvo sus áreas de concentración en administración pública, y otra la tuvo en el aspecto de la pequeña y mediana industria, se llamó política industrial, y otra más la tuvo ya en que ahora conforma el área de donde vienen los compañeros Susana, Rodrigo y Carlos, ¿verdad? El área de Estado y Políticas Públicas. Entonces, se tuvo esa visión y qué bueno que la sigan sosteniendo, y qué bueno que ahora sea esta área la que promueve estos paneles, y que pues con una intervención de compañeros de muy alto nivel, como puedo decirlo de Carlos, ¿no? Que viene formado de la universidad en filosofía, y que luego se metió a historia, y que bueno, es un caso ahí de la vida nacional, ¿verdad? Hay que ponerle hay que promoverlo, pues, para que lo escuchen, lo vean, lo oigan, porque aquí, pues, ya lo escuchan los compañeros, alumnos en licenciatura, maestría y doctorado. En fin, con esto quiero decir que tenemos que seguir realizando esta tarea, cada quien, pues, ahorita como coordinadores de los propios posgrados en donde estamos inmiscuidos, allí con nuestros seminarios específicos, pero también en esta mezcla, ¿no? Entre todas las UAMs, ¿verdad? Entre todas las unidades, para promover, ¿no? Que la UAM es solo una, y que tiene esa visión
de apoyo hacia la sociedad y que sus diferentes carreras y posgrados van en esa lógica, han estado en esa lógica. Y bueno, solo que algunos compañeros allá del CONACYT con H, pues se equivocaron, ¿verdad? Creyeron que era la administración privada o no sé qué cosa y pues ya le pusieron tacha a todo lo que tenga el concepto de administración. Entonces, pues hay que decirles, no, 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 así estamos, aquí somos y hay que promover al PICA, pues si eso se trata, pues vámonos ahorita mismo a luchar, ahora sí que a luchar en términos académicos, porque el PICA sea reconsiderado y le den estas becas que merece porque pues, esa es su lógica, es en lo que está trabajando, no en otra cosa, que no sé qué piensen los compañeros de ahí del CONACYT. Pues esa sería mi segunda intervención, gracias. Muchas gracias, doctora Anaí. Doctor Germán, por favor. Sí, gracias por esta segunda oportunidad para tomar la palabra, acomodar algunas cosas que omití en mi presentación, pero particularmente quiero enfatizar sobre las participaciones de mis compañeros, el doctor Arturo Magallón, Hernández Magallón, perdón. Como siempre, hizo gala de su marca personal, perdón, hizo gala de su marca personal de presentarnos una exposición muy bien estructurada en términos de dar respuesta, en primer lugar, a la pregunta que aquí se está haciendo: ¿por qué administración tiene que ser considerada, ser calificada en la investigación de frontera? Yo creo que los elementos duros que presenta, insisto, muy bien estructurados, van a ser fundamentales en esta tarea que tenemos de reestructuración de nuestro posgrado, el PICA, y sobre todo para hacer una mejor venta de este posgrado, que espero que sea algo factible, porque no quedan muy claros los criterios para calificar y descalificar, pero vamos apostando a que es un problema que se puede remediar con un mayor fortalecimiento. Vamos a pensar positivamente, como tiene que ser, y en este sentido, pues hacer el reconocimiento del esfuerzo hecho por el doctor Hernández, y comprometerlo nuevamente, porque ya lo había comprometido antes, a que nos ayude en esta reestructuración en el grupo compacto que les propuse para hacer el trabajo de justificación más sólida, en la que incluso debo reconocer también aquí públicamente, con lo que paso a mi colega Anaí, una parte de una segunda versión de la justificación del PICA me guié por la respuesta que ellos habían dado en intervención organizacional, concretamente esa matriz donde se veía con toda claridad las tesis de nuestros alumnos, su impacto social y algunas otras actividades que indudablemente tienen ese impacto. Con Anaí debo incluso también recordar, no sé exactamente la conferencia, pero sí era un conferencista invitado de la UNAM, en la que por algún tipo de razones Anaí se mantuvo y defendió una posición de que en la UAM debemos tener ideología, debemos tener compromiso con el desarrollo social, con el bienestar. Y digo yo que en un acto de valentía, dada esta tendencia de derechización en las universidades. Yo debo decir que en Iztapalapa
casi podría dar números en un 70-80%, veo este fenómeno. En el caso del PICA, incluso he tenido que prescindir de profesores y pedir ayuda a Azcapotzalco, sobre todo, para atender las necesidades docentes del PICA en Iztapalapa, lo cual también quiero aquí reconocer nuevamente. A propósito de estas tendencias de la derechización, debo mencionar, sobre todo para destacar este laboratorio de gestión humanista. Curiosamente, no proviene de universidades públicas. En esta nueva tendencia se ha recibido mucho digamos, la influencia de universidades como HC de Montreal y también la Escuela Saint Gallen en Suiza. Ambas escuelas que son escuelas de negocios, ¿sí? Son escuelas en las cuales se imparte administración, economía, derecho, ciencias sociales y, por supuesto, asuntos internacionales e informática, como Dios manda en términos de la gestión empresarial. Y en el caso de México, esta tendencia ha sido recogida nada menos que por el Tecnológico de Monterrey, en donde pues Pedro Solís nos ha traído algunos conferencistas. Creo que Anaí se dio cuenta en este congreso y pues también por ahí estaba Carlos Juan, la doctora Susana, en donde fueron invitados Osmar Arandia y Luis Portales, que han seguido el proyecto de Consuelo García de la Torre, quien originalmente ha impulsado, digamos, esta nueva tendencia y la necesidad de tener una práctica específica en la que incluso nos hemos comprometido a ciertas acciones muy concretas, como sería el llevar este tema de la gestión humanística pues en nuestras plataformas de Virtuami. Hemos incluido esta temática en el Congreso Internacional de Análisis Organizacional, que a partir del próximo Congreso ya tendrá el título de el Congreso Internacional de Estudios Organizacionales, como creo que siempre debió haber sido. Consolidar redes de miembros dentro de esta tendencia a humanizar la gestión de las organizaciones como actos importantes si queremos contribuir con los cambios que pues son muy necesarios, ¿no? Tan necesarios que me parece que no han sido omisos estas universidades privadas, ¿no? Me recuerda mucho a nuestro amigo y colega ya fallecido, Arturo Pacheco, un poco estas universidades contradicen la frase que muchas veces le festejé y que siempre tenía Arturo Pacheco con temas como la responsabilidad social y empresarial y como podría ser el tema humanístico dentro de la empresa privada, por ejemplo, de que pues era imposible hacer vegetariano al tigre, ¿no? Yo creo que la cuestión no está llegando el agua hasta los aparejos y que es evidente que se tienen que realizar cambios que implican grandes reformas. Yo con esto quiero finalizar un poco con algunos indicadores de memoria que tengo en cuanto a estos panelistas, en algunas conferencistas, Osmar y Luis Portales, mencionaban que esta nueva visión sobre humanizar la administración y la gestión tendría que realizarse aún a costa de disminuir las ganancias. Cuando yo escuché esto, yo creo que no
es el término preciso, sobre todo si atendemos la realidad mexicana, en donde, de acuerdo a una distribución funcional del ingreso, el PIB se reparte en un 33% para los trabajadores y en un 66% para los empresarios. Y en la hora de contribuir a los impuestos, y no quiero hacer publicidad a la cuarta transformación, pero yo creo que era necesario que se cobrara impuestos porque ahí los indicadores eran inversos. En materia de impuestos sobre la renta, la contribución de los trabajadores era 66% y de los empresarios solamente 33%. Frente a estas circunstancias, creo que no solamente debe decir a costo, sino simplemente es una situación salvaje que se tiene que modificar, ¿no? Una participación en el ingreso nacional o en el Producto Interno Bruto que es inclusive inverso a un país que no tiene ningún prestigio por su buena distribución, que es Estados Unidos. Ahí la distribución es a la inversa, el 66% del PIB son sueldos y salarios de los trabajadores, mientras que el 33% son las ganancias de los empresarios. Entonces, ante este panorama que tenemos, más agudo me parece que en países como en Latinoamérica, pues no es un costo, sino simplemente es una reforma necesaria si efectivamente queremos cambiar el estado de cosas que ya no solamente afectan la sostenibilidad en materia ecológica, sino también en materia social. Esta precarización social no nos puede, como diría el robot Olan en Odisea 2001, no nos puede llevar a ninguna parte. Bien, yo sería esta mi segunda parte de mi intervención. Muchas gracias, doctor Germán. Muy interesante. Doctor Arturo, por favor. Muchas gracias. A mí me gustaría retomar la idea que el doctor Germán dejó en el aire sobre la falta de claridad en los criterios para la decisión de asignación de las becas para cada uno de los posgrados. Y bueno, intentando reflexionar al respecto sobre cuáles son las motivaciones, creo que pues muchos llegaríamos a identificar que entre las posibilidades está que la sombra del neoliberalismo, al menos así podrían asociarlo, ¿no? Podían encontrar dicha sombra en la enseñanza y la investigación en administración, ¿no? Una idea que me parece también poco acabada, puede generarse como un supuesto, pero también puede ser una idea poco acabada. Sabemos que hay orientaciones de investigación suficientemente críticas, ¿no? Aquí el doctor Núñez y también Susana abonan mucho ese campo de conocimiento. Pero también creo que otra motivación para decisiones de esa naturaleza se encuentran en el fuerte peso que tiene la orientación hacia la austeridad y el control del gasto. Entonces, creo que se parte de la desconfianza de que los distintos posgrados no están haciendo buen uso de los recursos que se están asignando. Y a partir de eso, la decisión se orienta de manera negativa a algunos otros posgrados, no nada más al de administración, que como ya decía, es un primer planteamiento. Pero ante la desconfianza, como ya ha ocurrido con otros posgrados, porque como ya lo dije también al inicio de mi exposición, todos los posgrados hacen mucho. Todos los que han intentado estar o estuvieron en el padrón de posgrados de calidad, tuvieron que sujetarse a las rigurosas evaluaciones que requerían para cada una de las coordinaciones y quienes las integran, no nada más una labor de conformación de los documentos, sino también un trabajo arduo durante 5 años para nuevamente ser evaluados. Eso creo que la mayoría de los que hemos estudiado e impartido clases lo sabemos. Hay un trabajo importante, pero ante la desconfianza en el ejercicio del gasto, en aras de la austeridad republicana y el control, sabemos que la demostración es la mejor manera. Entonces, no nos queda como integrantes de los posgrados demostrar continuamente a instancias como CONACYT de que estamos trabajando. Hay posgrados
que en un intento casi desesperado han intentado ajustar sus esfuerzos de enseñanza, por ejemplo, hacia la economía solidaria. Y eso está bien, a la vez que el propio posgrado ha exigido de sus estudiantes retribuciones sociales, ¿no? Que contribuyan, que establezcan una relación con su comunidad. Está bien, pero también los posgrados que trabajan mucho deben estar continuamente demostrando que su presencia en la sociedad y como integrantes de una política educativa o como parte de un sistema tienen un efecto que es relevante. Entonces, continuamente hay que estarlo demostrando para que estas ideas o estas motivaciones que descansan en el control del ejercicio del gasto, en aras de la austeridad o la desconfianza que se tiene hacia dichos posgrados, pueda ceder. Entonces yo creo que es una vía que descansa muchas veces también como responsabilidad de nuestros coordinadores, de tener que tocar la puerta de las instancias del CONACYT para ser escuchados y ser escuchadas. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo creo que realmente sí hay como un dogma con respecto a la administración, ¿no? Y este dogma es bastante negativo, ¿no? Al plantearse de que no contribuye y que no se hace ciencia. Yo creo que hay ese dogma ahorita con lo que se ha expuesto por parte de la doctora Anaí Gallardo, el doctor Germán Vargas y el doctor Arturo Hernández, queda claro de que hay que superarlo, que hay elementos teóricos, ¿no? Y evidencia también producto de la investigación, que yo diría no nada más de los alumnos y las alumnas, ¿no? Sino que hay escuelas, ¿no? La misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? De la UNAM, la Facultad de Contaduría y Administración, el Departamento de Administración de aquí, las licenciaturas de Administración, aunque estén en jefaturas, ¿no? Que tienen que ver con la economía, en Iztapalapa y en Xochimilco, o sea, en departamentos de economía, si hay una producción, ¿no? Si hay trabajo. Y yo creo que eso hay que difundirlo, ¿no? El objetivo de estos paneles vespertinos ahorita es esto, citar a gente como ustedes tres en este caso, y como los colegas de ayer, que tienen una amplia perspectiva sobre la administración, los estudios organizacionales, la intervención en las organizaciones, y que nos muestran efectivamente que hay mucho que se ha hecho y que hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, yo les agradezco a los tres, a la doctora Anaí, su presencia, valoramos mucho que esté aquí, al doctor Germán también, por supuesto, muchas gracias, doctor, valoramos también su presencia, y al doctor Arturo Hernández Magallón, que viene desde la UNAM, y va a regresar, creo que hasta allá, ¿no? Muchas gracias por el gran esfuerzo también al doctor. Entonces, la idea, como lo planteamos ayer, este es un primer panel, ¿no? Donde lo citamos, pero yo creo que posteriormente estaremos invitándolos a que contribuyan, como dijo el doctor Germán, no necesariamente para un proyecto de trabajo específico del PICA, pero sí un proyecto de trabajo de un grupo muy amplio, que hemos intentado ir conformando con otras instituciones nacionales, incluso extranjeras, para dar una respuesta a esta problemática. ¿Quiere comentar algo, doctora Anaí? Pues bueno, sí, en esa lógica estar, o sea, no dejarlo en este esfuerzo que hacen ustedes, sino ya conformar el equipo de profesores, coordinadores o no de estos posgrados para estar en constante, digamos, comunicación, en principio en CONACYT, pero en general hacia la sociedad diciendo, esto es lo que hacemos, ¿sí? Por eso somos valiosos y por eso deben ustedes de seguirnos apoyando, enviando a sus chicos a que estudien acá o en algún otro momento, bajo otras circunstancias, en otro tenor también, ¿sí? Pues gracias por invitarme en particular, doctor Núñez. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Bueno, entonces, sin nada más que agregar, pues les mandamos un abrazo a los tres doctores, a la doctora Anaí, al doctor Germán, al doctor Arturo. Agradecemos a la doctora Susana,
al doctor Rodrigo, a Gerardo y a los alumnos y alumnas que nos siguieron por redes sociales y aquí de manera presencial. Un abrazo a todos y todas y nos vemos mañana en la tarde en un panel internacional. Va a haber gente de Colombia, Chile y creo que de Ecuador y una mexicana. Entonces va a estar buenísimo. Va a ser un panel casi de género y es internacional. Un abrazo a todas y todos. Hasta luego.